Buenas noches con todos. Buenas noches. Vamos a esperar, por favor, 5 minutos a que sus compañeros puedan ingresar y iniciamos la sesión. ¿Ok? 5 minutos, por favor.
Bien, buenas noches de nuevo con todos. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a iniciar la sesión. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Mm, A ver, ya está. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Fin de semana, chicos. Aunque recuerden que mañana tenemos la recuperación. El día miércoles no pude asistir a la sesión, tuve un pequeño percance que no me permitió llegar a casa para poder realizar la sesión. Entonces mañana lo que vamos a hacer es ejercicios, ¿sí? Un taller, ejercicios acerca de lo que vamos a avanzar hoy día. No, solo voy a revisar, yo lo voy a revisar a los que no me presentaron, ¿sí? La primera vez que fueron un par de grupos. Y mañana, si alguien se encuentra de esos grupos, les comento ahí los alcances, ¿ok? Hoy ya tenemos que avanzar el tema que ven a continuación, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a ver dos, bueno, en realidad es el mismo tema, ¿sí? Pero vamos a ver primero las leyes de Kirchhoff que se van a aplicar luego a circuitos de resistencias y capacitores, lo que hemos visto, o los dos temas últimos que hemos visto en las semanas, ¿ok? Ahora, las leyes de Kirchhoff no son tan, o de otra manera podría decir que ya lo hemos hecho. Indirectamente hemos utilizado la ley de Kirchhoff. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a iniciar. El logro de la sesión del día de hoy es que vamos a poder aplicar las leyes, que son dos, las leyes de Kirchhoff a circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, para eso debemos recordar que hemos visto dos tipos de circuitos. En las sesiones pasadas hemos visto, la última, hemos visto, a ver, un poquito más bonito, un circuito donde se componía de resistencias. Por ejemplo, ¿no? Que podría estar de esta forma, R1, R2, R3, ¿ok? Y la sesión antepasada hemos visto también circuitos, pero que contienen capacitores. Ahí está, ¿sí? Por ejemplo, este sería en paralelo, ¿no? Si fuera así, en paralelo. Esta es una batería, por si acaso, ¿no? Entonces, esta es una capacitancia uno, esta es una capacitancia 2. Entonces, el día de hoy, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver un circuito en donde, un solo circuito en donde van a haber resistencia y un capacitor. Una resistencia y un capacitor. Pero previamente a eso tenemos que recordar o determinar las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Para poder aplicarlos en circuitos eléctricos. Bien, vamos a iniciar entonces. Este es un tema que lo vimos en las sesiones pasadas. Recuerden que teníamos una batería
que muchas veces tenía una resistencia interna. Sí, creo que practicamos como 2 o 3 ejercicios acerca de este punto. Entonces, solo para recordar que se encuentran baterías que pueden presentar una resistencia interna, como es el caso de este de aquí. Aquí no, aquí la resistencia es cero. Recordar también las ecuaciones para las resistencias, ya sea en serie y en paralelo. ¿Ok? En serie y en paralelo. Por ejemplo, solo para recordar, recuerden, este ejercicio nos dice, tenemos una batería de 3 voltios que tiene una resistencia interna, ¿sí? Eh, una resistencia interna de 0,5 watts. Es decir, que esa resistencia genera una potencia de 0,5 watts. Y se conecta a una resistencia de carga de 4 kilowatts. ¿Qué es este? Aunque creo que está mal, ¿no? Aquí está mal esto. No debería ser una resistencia de 0,5 watts, sino de... A ver, déjame ver esto. Me parece que se ha desconfigurado. Sí, está bien, pero las unidades están mal. Aquí está mal esto, ¿ya? Aquí debería decir ohmios. Y aquí también ohmios. ¿Sí? Eh, y con eso te preguntan qué corriente se entrega y cuál es la diferencia de potencial terminal. Es decir, el potencial fuera o el potencial que brinda la batería. Entonces la batería es este de aquí, ¿no? Este de aquí es la batería. Bueno, ya está. Entonces, la batería tiene un potencial, un FEM de 3 voltios, ¿sí? La batería tiene un potencial de 3 voltios. Ese potencial se podía determinar como la suma del potencial que va a presentar la resistencia interna más el potencial que va a presentar la resistencia externa, ¿sí? Eh, esa resistencia interna va a ser justamente el VT. Entonces, reemplazando aquí, el potencial de la resistencia interna sería la intensidad que se va a generar en el circuito o la resistencia interna más el potencial de la resistencia interna es la misma intensidad que va a circular en el circuito por la resistencia mayúscula, vamos a poner. Entonces, reemplazando, vamos a poder hallar I, que es este valor, ¿no? Mediante esta ecuación. Ahora, si queremos determinar el potencial de la resistencia externa, que es igual a BR, es la misma ecuación, ¿no? Donde dices que el potencial es igual al eh, potencial de la resistencia interna más el potencial de la resistencia externa. Y como te dije, el potencial de la resistencia externa es igual a potencial terminal. Entonces el potencial terminal es igual a E menos el voltaje o el potencial de la resistencia. Eso es lo que hemos calculado en circuitos simples, ¿sí? Ahora, cuando tengamos circuitos ya más complejos, como el caso de este punto, de este circuito que nos está mostrando, vamos a tener que determinar algunas definiciones. Por ejemplo, rama, por ejemplo, nodo y malla.
Por ejemplo, rama. Dice que es la parte de un circuito que contiene solo un único elemento y los nodos se encuentran a cada extremo del elemento. ¿Ok? Por ejemplo, una rama sería este de aquí, ¿no? Una rama, es básicamente esto, ¿no? Una rama, donde los terminales de esa rama son los nodos, que dice que es simplemente un punto de conexión donde coinciden tres o más elementos eléctricos. Ahí está. Este punto, por ejemplo, es un nodo. Este también es otro nodo. Sí, profesor, ¿y este es un nodo? No, no. Este simplemente es la continuación de todo este punto. Entonces, este punto de aquí, donde coinciden varios, eh, varios elementos eléctricos, se le va a determinar como nodo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos nodos. ¿Cuántas ramas tenemos? Tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres. Esos son ramas. Y finalmente, malla va a ser cualquier trayectoria cerrada a través del circuito, en la que ningún nodo se encuentra más de una vez. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto de aquí, todo esto, es una malla. Esto es una malla. Aquí hay otra malla. ¿Sí? ¿Cuál sería la tercera, profesor? Porque acá me dicen que hay tres mallas. Bueno, esta es una, esta es dos, y la grande, o sea, la totalidad sin contar la rama de en medio, todo esto se va a determinar como una malla. Entonces, de esa manera vamos a poder utilizar las leyes de Kirchhoff para determinar propiedades en una malla, en la otra o en la global, teniendo conocimiento quiénes son los nodos y quiénes son las ramas. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder determinar la ley de Kirchhoff. Otra cosa, mira, no siempre, porque cuando yo les decía que había una resistencia, había un potencial de caída, ¿no? Que yo le colocaba negativo, ¿sí o no? Yo decía, aquí había un potencial de caída porque se va a consumir aquí energía o voltaje o energía, ¿no? Y este le colocamos como menos IR, ya. Eso tú lo vas a colocar cuando la corriente esté en ese sentido, de A a B, ¿sí? Pero si la corriente va en sentido contrario a AB, ahora el potencial ya no es un potencial de caída, sino va a ser un potencial de salida. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un ejemplo. No se preocupen. Pero van a haber casos donde vas a colocar potencial como negativo, o sea, menos IR, o vas a colocar un potencial cuando va a ser positivo. Y esto va a depender de la dirección de la corriente. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con, con los voltajes de una batería. Puede ser que sea positivo, como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Positivo, o puede ser que sea negativo. Fíjate por qué, mira. Entonces la dirección es de izquierda a derecha aquí, ¿no? Y aquí el potencial está contrario. Recuerda que la parte más grande de la línea es la parte positiva y la más pequeña es la parte negativa. Perdón, a ver, Irving, cómo se la, ¿cómo? ¿Cómo sé la dirección si la resistencia no tiene polaridad? No, no entendí eso. O, Eh, por ejemplo, en el ejemplo de A a B, ¿cómo sé en qué dirección va a ir la corriente? Eso lo vamos a definir nosotros. Va a haber una convención que la corriente tiene que ir en sentido horario o antihorario. Esa es una convención. Y cuando analicemos otro caso, vamos a con eso determinar que el valor va a tener que cambiar a un valor negativo. Por eso, ahorita no hay que confundirnos con esto,
Cuando veamos en los ejemplos, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Ok? Pero tengan en cuenta entonces que van a haber valores negativos o valores positivos de estos elementos. ¿Sí? Ahora sí, pasemos entonces a las leyes de Kirchhoff. La primera ley es sencilla. La primera ley es sencilla. La primera ley te dice que, o primero, se fundamenta en el principio de conservación de la carga. Es decir, que la carga no se va a crear o se va a destruir fácilmente, es que se va a poder repartir. Entonces decimos, esto es el análisis para un nodo. ¿Sí? La primera ley es el análisis para un nodo, o sea, para un punto donde se intersectan varios elementos. Entonces, la regla de la primera ley de Kirchhoff dice que en un nodo, en el análisis de un nodo, por ejemplo, el nodo A, las corrientes que entran van a ser exactamente igual a las corrientes que salen. Eso ya lo hemos utilizado, ¿ah? ¿Sí o no? Lo hemos utilizado en los ejercicios pasados. Entonces, esto no es nada nuevo para nosotros. Y es lógico, ¿no? Que si por aquí viene una corriente y por aquí viene una corriente 2, aquí, en esta rama, tiene que ser la suma por conservación de la carga. Entonces, aquí viene carga, pues aquí en la rama 3 o en la rama vertical, pues tiene que haber toda esa carga que está circulando de uno y de 2, con lo cual las corrientes se suman. Sencillo, ¿ah? La primera ley. La segunda ley también lo hemos utilizado indirectamente. Nos dice que la suma de los voltajes de los elementos de un circuito en una malla es cero. Si tú sumas todos los, los potenciales, las resistencias en forma de voltajes, ¿sí? La suma de todos los voltajes te tiene que dar cero. Por ejemplo, fíjate este circuito. Este circuito. Decimos que hay hay eh, la circulación de la corriente es en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario, para este lado. Debería ser para el otro, ¿no? Pero vamos a colocarlo así. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la suma de los potenciales, ¿cuánto me debe dar? Cero. Acá está el ejemplo, mira, lo que me habías comentado. A ver, primero, este potencial está o no está en dirección a la corriente. ¿Está o no está en dirección a la corriente? Sí, ¿no? Está en dirección a la corriente. La parte positiva está para este lado. Justamente dijimos que las cargas son positivas, ¿no? Aquí no hablamos de electrones, ¿ah? Ya está. Entonces, ¿hay circulación de ese potencial de manera directa o no? ¿Concuerda con la dirección de la corriente? Sí. Por eso el potencial lo colocas positivo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con este potencial? Dígame, ¿este potencial tiene el mismo sentido que la corriente? En No, contra. no. Está en No, contra. Mira, aquí es positivo y aquí es negativo. Y tú sabes que para un potencial la corriente debería ser así, porque las cargas son positivas, salen del polo positivo. Entonces, pero como la corriente es una sola, no puede salir una corriente de aquí y otra por el otro potencial, y ya hemos definido que la corriente es antihoraria por el potencial uno, entonces ese valor es negativo. No lo sumas como más potencial E2, sino menos potencial E2. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Yo creo que sí, ¿no? Sí se entiende. Ya está. Eh, Ahora, esto es una convención, ¿ah? Esto es una convención, porque alguien me podría decir, profesor, pero ¿y qué pasa si yo no, yo elijo que el corriente sea en forma horaria? Bueno, si tú eliges de esa forma, vas a hallar una ecuación tomando las,
tomando los puntos que hemos dicho, que aquí, por ejemplo, es positivo y negativo, dependiendo si está en la dirección correcta, y te va a salir una ecuación. Esa ecuación, tú hallas el corriente. Si la corriente se te sale un valor positivo, entonces la dirección que tú elegiste es la correcta. Pero si la corriente te sale un valor negativo, entonces la corriente o la dirección de la corriente que tú has elegido es el contrario. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces ya está. Positivo para el potencial uno, negativo para el potencial 2. Y las resistencias aquí, como no hay ninguna definición de como dijo su compañero, cuál es positivo, cuál es negativo, siempre aquí, para este caso, se van a restar. Entonces aquí sería menos R1 y aquí menos R2. ¿Ok? Menos R2. Por I, ¿no? Cada uno por I. Esto me da igual a cero. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Coménteme a ver. Bueno, continuamos entonces. Si no hay consultas, continuamos. Profe, yo quiero los ejercicios ya, mucha teoría. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si, este es simple, pues, ¿no? Profesor, esto está sencillo. Es una sola malla. Pero ¿qué pasa si ahora la malla es de esta forma? Mira. ¿Qué pasa si la malla es de esta forma? Como te dije, esas reglas de Kirchhoff se van a poder utilizar para todas las mallas presentes aquí, para todas, ¿ok? Para todas. O sea, puedes elegir una malla, analizas ahí tu regla uno y regla 2 de Kirchhoff, puedes utilizar la otra malla, la misma forma, y analizas la malla completa también, ¿ok? Veamos. Para eso hay que determinar algunos puntos, fíjate. Para analizar, por ejemplo, la malla uno, la malla uno. Ahora, el primer punto es, debes suponer posibles flujos de corriente consistentes. Posibles flujos de corrientes, o sea, que sean consistentes, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué posibles, profesor? Porque ya te dije, tú vas a tomar una dirección de circulación de la corriente, pero puede que te salga un valor negativo, entonces en realidad esa corriente es contraria. Entonces no te interesa mucho definir eso, el sentido, hay que elegirlo, sí, pero luego vas a poder hallar un valor correcto. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, están suponiendo que hay una corriente uno que circula en sentido horario, aquí, fíjate, la dirección del potencial uno, ¿no? Que está correcto. Aquí es la parte positiva. En esta rama, hay una corriente 2, no va a ser igual a la corriente uno, ¿ah? Porque acá hay un nodo, recuerda. En esta corriente 2 colocas un potencial en este sentido, antihorario. Y finalmente, aquí, en esta malla de aquí, colocas una corriente 3 que también tiene ese mismo sentido. ¿Sí? Profesor, y de nuevo, profesor, pero yo podría haber puesto que el I3 sea para este lado. ¿Puede ser o no? Puede ser, pero te vas a dar cuenta con las ecuaciones si es las direcciones correctas. ¿Ok? Si son las direcciones correctas. Entonces ya supusiste el flujo de la corriente. 2. Indique direcciones de salidas positivas para el FEM. Indique direcciones de salida positivas para FEM. Bueno, aquí están, ¿no? Los potenciales. Recuerda que este es positivo, positivo, también este es positivo. Luego indique dirección de seguimiento consistente. ¿Qué podría ser de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj? O sea, en sentido horario. Voy a colocar aquí en sentido horario. ¿Ok? En sentido horario. Es lo más adecuado
colocarlo en sentido horario. Solo como una sugerencia. Entonces, determinando, recuerda que la primera regla se utiliza para los nodos, por ejemplo, para este nodo o para este nodo, ¿sí? Que va a ser lo mismo si te das cuenta. Entonces, por ejemplo, si analizas el nodo A, las corrientes se determinarían con esta ecuación. Porque recuerda, mira, aquí entra una corriente I2, ¿sí o no? Y de aquí sale la corriente I1 y sale la corriente I3, ¿sí o no? Eso se observa, ¿ah? I1 y aquí entra el I2. Quiere decir que por la ley de la primera ley de Kirchhoff, la corriente I2 es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 3, ¿cierto? Tiene esa suma, ya está. La segunda ley para la malla 1, solo para esta parte de aquí, ¿qué nos dice? Que tenemos que sumar todos los voltajes, tenemos que sumar todos los voltajes, y esa suma me tiene que dar 0, ¿sí o no? Entonces decimos, eh, recuerda que para determinar que el potencial sea positivo, tiene que estar en el mismo sentido de la corriente, ¿no? Por ejemplo, E1, ¿es positivo o no? Sí, es positivo porque está en dirección de la corriente I1. Este E2, ¿será positivo? También, ¿no? Está en la misma dirección que la corriente 2. Ahí está, E2. Ahora sí. ¿Qué pasa con las resistencias? Bueno, las resistencias van a ser valores negativos, ¿no? Primero para R1, el voltaje de R1 sería R1 por la corriente 1. Y para R2 de la misma forma. R2 por la corriente 2. Esta ecuación entonces se puede también escribir como la que te pusieron aquí arriba. Entonces, estas dos ecuaciones es la que has obtenido en primera mano para la malla 1. Ahora, ¿y qué pasa si utilizas ahora la malla 2? ¿Obtendrás nuevas ecuaciones? Sí, vas a obtener nuevas ecuaciones. Ya no vas a repetir el nodo, porque el nodo pertenece todavía o es el mismo que vas a analizar, ¿no? Entonces no tiene caso volver a analizar los nodos. Va a ser la misma ecuación. Entonces aquí solo vas a analizar ¿qué cosa? La segunda ley, ¿no? La segunda ley. Bien, la segunda ley de la misma forma, ¿sí? Ahora determinando en un sentido, como tú ves, antihorario para las corrientes, ¿sí? Aquí era horario, ¿no? Aquí el I2 era horario. Ahora el sentido es aquí antihorario para los dos. Bueno, veamos. Voltaje. Voltaje E2. ¿Será positivo o negativo? Voltaje E2. Bueno, está en el sentido de la corriente. Positivo. Voltaje E3. ¿El voltaje E3 está o no está en el mismo sentido? Sí, está en el mismo sentido de la corriente I3. Entonces también es positivo. Las resistencias. Bueno, las resistencias, en este caso, para la resistencia 2 va a seguir siendo R2 por I2. Y la resistencia 3 también va a ser R3 por I3. ¿Esto cuánto me da? 0. ¿Sí? Eso me da 0. Y bueno, de nuevo, si ordenas esta ecuación, obtienes la ecuación que te colocaron aquí arriba. Entonces ya tienes una tercera ecuación. Estas dos son las primeras y esta es la tercera ecuación. Y aquí te dice todavía, ¿no? Si aplicas la misma ecuación pero con, con otra dirección de las corrientes, en dirección contraria, vas a obtener esta ecuación que al final es la misma que aquí, ¿sí o no? Es la misma, sino con valores negativos todos. Entonces ahí no hay problema. Ya está. Vas a tener una
Cuarta ecuación, una cuarta ecuación. ¿Dónde o por qué? Porque vas a analizar ahora la malla externa, esta malla externa, sin contar esta rama de aquí. Imagínate que esta rama de aquí no existe. Entonces lo voy a colocar inclusive para que no, a ver, para que te des cuenta. Ahí está. Entonces imagínate que esta malla de aquí no existe. ¿Qué color es ese? Así creo que, ¿no? Ya está. Bueno, ahí está. Entonces, si fuera de esa forma, ¿cómo sería? Obviamente vas a analizar solo la segunda ley. La segunda ley, fíjate, mira, fíjate. Aquí hay cuántas corrientes vas a analizar. Vas a analizar dos corrientes, pero en esta malla no puede haber dos direcciones de una corriente. Tienes que tomar uno, ¿ok? Tienes que tomar uno. Por eso acá te dice, suponga dirección de seguimiento contra las manecillas del reloj. O sea, esta dirección. Vas a tomar esta dirección. Tienes que tomar uno. Aquí es donde vas a observar, no sé quién me preguntó, profesor, para las resistencias, ¿cómo sé que cómo sé que va a ser negativo? Acá está el ejemplo. Justo acá está el ejemplo. Entonces, como vas a tomar una sola dirección para esa malla, entonces determinas los voltajes y este, a ver, un ratito, cero ya. Bien, entonces, supongo que perdón, aquí es contra, aquí están tomando contra la manecilla de reloj, perdón, aquí es contra. Entonces, ese no sería la dirección, ¿no? La dirección sería este. Profesor, ¿puedo elegir dirección? Este es antihorario, ¿ya? ¿Podría elegir la dirección horario? Sí, te va a salir la misma ecuación, sino que ordenada de diferente manera. Entonces, si determinamos que la dirección de la corriente va a ser esta, antihorario o contra las manecillas del reloj, definamos entonces los signos de los potenciales. Por ejemplo, dígame, por favor, si se entiende, con esto ya deberíamos comprender. ¿El potencial 3 es positivo o negativo? Positivo. Positivo, Positivo, ¿no? de menos a más. Porque está yendo de menos a más, exacto. Y está en la dirección que hemos tomado como convención, el antihorario. Ya está. ¿Qué pasa con el potencial 1? Ese sí es negativo, ¿no? Negativo. Es negativo porque está contra, mira, aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo, pero la corriente va para allá. Entonces, este valor es negativo. Mm. Ahora, ¿qué pasa con las resistencias? De la misma forma, mira. Eh, Vamos a tomar este primero. Este, ¿está o no está en el mismo sentido que hemos elegido? El R3. ¿Está o no está en el mismo sentido que la corriente? Es decir, aquí la corriente que hemos convenido, ¿va en esta dirección o no? Sí. Sí. Y justamente ese es el valor que corresponde a su corriente. Entonces, aquí tenemos que colocar menos R3 por I3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con R1? Con R1, ¿qué pasa? ¿Conviene, está en la misma dirección que la corriente que pasa por R1? No. Por aquí, la convención que hemos colocado es esta dirección. ¿Sí o no?
Pero para la R1, su dirección real es contrario. Entonces aquí le tenemos que sumar R1 por I1. ¿Esto cuánto me da? 0. ¿Ok? ¿Se entiende? Tenemos que hacer una comparación entonces. Tenemos que hacer una comparación entre la dirección que hemos convenido y la dirección real de la corriente que pasa por esa resistencia. Y así identificamos si va a ser negativo, porque en principio siempre va a ser negativo, ¿no? Recuerda que aquí le estamos restando a todos, mira. Aquí le restamos los voltajes de la resistencia. Pero cuando es contrario, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar, ¿ok? Vas a sumar. Entonces la ecuación se puede escribir como la ecuación que está aquí arriba también. Se puede escribir así. Y es el mismo, ¿no? Es el mismo. Y está. Con eso hemos obtenido estas cuatro ecuaciones. Estas cuatro ecuaciones. Y con estas ecuaciones vas a poder determinar las corrientes, vas a poder determinar los potenciales que pasan por cada rama, la corriente que pasa en una malla, la corriente total que ingresa y sale de un nodo, entre otros. ¿Ok? De nuevo, estas ecuaciones, no directamente, pero estas ecuaciones nos han servido para determinar algunos ejercicios que hemos visto. Cuando te preguntaban, por ejemplo, ¿qué potencial pasa por R2? ¿Qué potencial pasa por R1? ¿Te acuerdas que te colocaban eso? ¿O qué corriente pasa por R1? ¿Qué corriente pasa por R2? Entonces, si era en serie, lo definíamos de alguna manera, y si era en paralelo, también lo definíamos de alguna manera. ¿Sí o no? Entonces, con esas propiedades, hacíamos las ecuaciones, hacíamos los ejercicios, pero ahora nos dan estas leyes para determinar con estas ecuaciones yo creo que de mejor manera o más rápido los ejercicios. ¿Ok? Vamos con un ejercicio entonces para que esto quede consolidado. ¿Sí? Dice, considere el circuito que se muestra en esta figura, este de aquí, donde la corriente en el resistor de 6 ohmios es 4 amperes. O sea, por aquí, fíjate, por aquí, dice que pasa una corriente de 6 amperes. En ese sentido que se indica, ¿no? Y con eso te preguntan cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25 y de 20. Ya está. Bien. Entonces, de nuevo, aquí hay que convenir sentidos de dirección de corriente. Ahora, si por aquí pasa una corriente I, le voy a llamar I1, que es esta misma, ¿sí o no? Es esa misma, ¿no? Y aquí está el potencial que genera la corriente. Obviamente que la dirección aquí va a ser de este sentido, ¿no? Es el único potencial. No podrías hacerlo al revés. ¿Sí o no? Hasta ahí creo que todo claro. Si pasa una corriente aquí, le voy a llamar, esta le voy a llamar I1, ¿ya? A ese le voy a llamar I1. Entonces, ese I1 va a llegar aquí. ¿Y qué creen? ¿Qué va a pasar aquí? Lo lógico. O sea, tiene que ser también coherente, ¿no? ¿Qué pasaría en I1 aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría? ¿Se va a sumar otra corriente? ¿O esta corriente I1, qué De pasaría? parte del otro. Exacto, se reparte, ¿no? Por la ley de Kirchhoff va a haber aquí un I2 y por aquí va a ir un I3. Con, vamos a decirle este nodo A. Vamos a dejarlo ahí, I3. Ya está. Entonces, I3 viene por acá. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo mismo, ¿no? Por aquí va a ir una corriente I4 y por aquí va a bajar una corriente I5. Por aquí, ¿qué corriente viene? ¿Quién me dice? Y tres. I3. Claro, porque ya sabes que en ese nodo, por la ley, la primera ley, entonces este es nodo B. Por la primera ley de Kirchhoff, I3 es igual a I4 más I5. Y finalmente aquí, ¿qué corriente va?
I1, ¿no? Este es otro nodo también. Y va a ser la suma de I2 más I3. Ya está. Ok, ok. Entonces, vamos a ver si nos sirven, ¿ya? Para el nodo A, para el nodo A. A ver, nos piden el de 20, ¿no? Sí, nos piden la corriente en el 20-25. O sea, nos piden I2 e I3. Para el nodo A, por la primera ley de Kirchhoff, vamos a definir que I1 es igual a I3 más I2. Ya está. Para el nodo B, definimos que la corriente I3 es igual a I4 y I5. ¿Sí? ¿Se entiende? I3 es I4 más I5. Un ratito, por favor, déjeme contestar este, esta llamada. Ya, continuamos. Mil disculpas, continuamos. Bien, entonces esas dos primeras ecuaciones las podemos obtener ahí. Ya está. Eh, Ahora, ¿qué más hacemos? Porque tenemos aquí cuántas mallas. Tenemos varias, ¿no? Tenemos, si se dan cuenta, tenemos 5 mallas. ¿Pueden ver eso o no? ¿Hay 5 mallas o no? Mira, tenemos esta, es una. No nos va a servir mucho, porque tenemos aquí un potencial que no nos han dado. Tenemos otra aquí, 2, ¿sí o no? Todo esto. Es más, tenemos más, mira, 2, tenemos, eh, a ver, lo voy a dibujar, ¿ya? Este es una, este de aquí es 2, este de aquí es 3, ¿sí o no? Hasta ahí van 3. Esta de aquí, perdón, esta de aquí es 4 y la parte externa, así, es 5. Además, este pequeñito es una sexta. Entonces hay 6 mallas. No creo que nos sirvan todos. Vamos a ver. ¿Cuál crees que nos sirva ahorita? A ver, ¿qué malla nos servirá? Creo que sí se han dado cuenta, ¿no? Porque nos dan una corriente acá. ¿Nos sirve o no sirve? ¿Nos sirve o no nos sirve esta malla pequeñita? ¿Nos sirve o no? Sí, profesor. Ok, nos sirve. Nos sirve. Entonces, elijamos un sentido, cualquiera. Tú puedes elegir cualquier sentido. Voy a elegir
Este de aquí, mira, un sentido horario. ¿Ok? Voy a elegir un sentido horario. Ya está. Entonces, para la malla, vamos a llamar malla, no sé, pues, X. Para la malla X. Para la malla X, ¿cómo sería? ¿Hay algún potencial en esa malla? Ninguno. No hay ningún potencial. Entonces, no sumamos potenciales. Resistencias. Pregunta. ¿La resistencia de 6 para el sentido que hemos elegido nosotros corresponde o no corresponde al mismo sentido que de la corriente que pasa por esa resistencia? ¿Corresponde o no? Positivo, positivo. Correcto. Sí, profesor. No, ¿cómo que positivo? Es Sí negativo. corresponde, pero es negativo. Sí, ok, ok. Si corresponde es negativo. Entonces sería, vamos a poner resistencia 1, ¿ya? O resistencia 4. Y resistencia 5. Entonces sería menos resistencia 4 por I4. La resistencia de 8 ohmios o R5 está en la corriente que pasa por él. ¿Es el mismo que el sentido que hemos elegido? No. ¿Sí o no? No es. Como no lo es, entonces tiene que ser positivo. ¿Y eso cuánto me suma? Cero. Eso me suma cero. ¿Se entendió esa parte? ¿O se han confundido en algo? ¿Quién me dice, a ver, por favor? Si alguien se ha confundido, por favor, hablen ahora. O callen para siempre. Todo claro, Julio, ok. Julio habla por todos, ¿ah? Todo claro, perfecto. Bien, aquí te voy a hacer recordar lo que ya sabíamos, que no necesitamos esto, pero mira, ¿con esto qué puedo hallar? ¿Puedo hallar o no puedo hallar I5? ¿Sí o no? Con esta ecuación puedo hallar I5, porque aquí lo que hemos demostrado que R4 por I5 es igual a R5 por I5. ¿Y 4 cuánto vale? 4 amperes. I5, perdón, ¿qué estoy hablando? R4 vale 6 ohmios. 6 ohmios. I5, 4 amperes. R5, 8 ohmios. I5 es el valor que no tengo. Con esto, I5, ¿cuánto vale? 3 amperes. 3. 3 Ex- amperes. Exacto, 3 amperes. ¿Ok? Profesor, es R4 y 4, ¿no es cierto? R4 y 4 R4 igual a y 4. R5. Exacto, exacto. Sí. Perdón, perdón. R4 y 4. Ahí está. Ahora, esto ya lo hemos utilizado. Ya lo hemos utilizado esto, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque, profesor, cuando hicimos nuestro ejercicio, así, acá está la resistencia, R5 aquí y R4 aquí. Decíamos, aquí el potencial en este punto A minúscula y este punto B minúscula es el mismo que pasa aquí y aquí. Y es el mismo que pasa aquí y aquí. Quiere decir que el potencial en R4 es igual al potencial en R5. Eso era la propiedad que nos daba las series en paralelo de las resistencias, ¿sí o no? Y esto al final se convierte en R4 por I5, o I4, perdón, y R5 por I5. Eso lo hicimos en los ejercicios que vimos las sesiones pasadas. Bien, esto de aquí es lo mismo que estamos utilizando aquí. Entonces, ese razonamiento que utilizábamos, que el potencial era el mismo en estos puntos, se puede manejar también para, para, este, para estas leyes. Y creo que esta es mejor, ¿no? Esta ley
Segunda ley de Kirchhoff, para no estar recordando, a ver, en serie, cómo era el potencial, se sumaba o no se sumaba, qué pasaba en paralelo. Entonces mejor utilizamos esta situación. Ya está. I3 entonces vale, perdón, I5 vale 3 amperes. Bueno, aquí me piden la corriente de I5 de 25 ohmios, que es I3, 7. y la de 20 ohmios, que es I2. Esos dos me piden. Bueno, ya su compañero ya nos ha determinado por esta ecuación del nodo B, ¿sí? Del nodo B resulta que I3 es igual a I4 más 5. Entonces, este voy a poner ecuación alfa, ¿ya? Digo, de alfa y este voy a poner beta y beta. Los puntos, 7 directamente, 7 amperes. Ya está. ¿Qué más? ¿Cómo hallamos I2? ¿Quién me dice cómo hallamos I2? ¿Cómo hallamos la corriente que pasa por I2? Creo que está sencilla, ¿ah? ¿Qué malla tomamos? ¿Qué malla tomamos? Podemos tomar cualquiera, ¿no? Que está en la parte superior. Podemos tomar esta pequeñita que pasa por R5 o podríamos tomar la malla grande que pasa por R4. ¿Sí o no? ¿Cuál quieren? Con cualquiera sale, ¿ah? Con cualquiera sale. Veamos, veamos. Vamos a tomar la malla, la más pequeña. Vamos a tomar la malla, esta malla de aquí. En este sentido también. ¿Sí? Sentido antihorario. Ah, este es en sentido antihorario. La otra tomamos en sentido horario, ¿no? Aunque no nos conviene. Mejor en sentido horario. Mejor en sentido horario. Para no estar discutiendo el valor positivo o el valor negativo. ¿Sí? Se puede, ¿no? Recordemos que se puede. Vas a llegar a la misma ecuación. Pero para una mayor resolución, mejor en ese sentido. Ya está. Para esa malla, donde se encuentran R5, bueno, aquí vamos a llamar R2. R2. Este de aquí es R2. Y R3, no. Ajá, su compañero ya lo halló, ya está fácil. A ver, ¿a este cómo lo llamo? R3, pues. A este le voy a llamar R3, ¿ya? R3. Entonces ya como su compañero lo ha hecho, esto lo voy a hacer directo, ¿ya? Porque creo que se ha comprendido. Veamos. Potenciales solos no hay en esta malla. Le vamos a llamar malla Y. Malla Y. Veamos. Resistencia 2. ¿Se encuentra o no se encuentra en el mismo sentido las corrientes que hemos tomado con la corriente que circula por R2? ¿Se encuentra o no? No. ¿Sí o no? No se encuentra. I2 está en la parte para la dirección derecha y la convención que hemos tomado está para la parte izquierda. Entonces este valor es positivo R2 por I2. R5 se encuentra en la misma dirección, la corriente que pasa por R5 se encuentra en la misma dirección que la corriente de la convención que hemos tomado. Sí. ¿Sí, no? Por eso R5 por I5 es negativo. Finalmente, I3, bueno, directamente, resistencia 3 sería negativo también, el potencial de la resistencia 3. ¿Esto cuánto me da? 0. Bueno, entonces I2 va a ser igual a R5 por I5 más R3 por I3 sobre I2. Perdón, R2. Bueno, tú reemplázalo. Si es tu tarea, reemplázalo. Reemplázalo y entonces, hallas la corriente I2. Bueno, creo que su compañero
Ya lo hizo y le salió 8,75 amperes. ¿Ok? Confirmen eso, por favor. 8,75 amperes. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta por aquí? Profesor, disculpe, yo no he tomado en cuenta el R5 en la malla Y. ¿Cuál tomaste? 9,95. ¿Sí? Ah, Solamente tomé R3 nada más. R3 y R2. Sí, exacto, ajá. R3 y R2, Ah, no el entonces, R5. ok. Entonces, la respuesta debe estar incorrecta. ¿Tú fuiste el que dio el dato en el mensaje? Sí, sí, sí. El de 8,75. ¿Cuánto sería entonces? ¿Alguien lo calculó? 9,95. A ver, ¿confirma alguien más? 9,95 amperes. Ok, Ricardo, 9,95 amperes. Ahí está. Ese sería el valor entonces. Disculpe, y también podría tomarse la malla R2, R3 y R4. Exacto, tendría que salir el mismo valor. Tendría que salir lo mismo. Claro, sí, a ver, confírmalo. Sí, Ok. tiene que salir el mismo valor. Bien, entonces, ok, con esto espero que se haya comprendido. Recuerden que mañana vamos a hacer también ejercicios para repasar estos puntos. Pero si aquí ha quedado claro cómo se aplican, y bueno, su compañero está bien que se haya dado cuenta que cuando se toma una malla se tienen que tomar en cuenta todos los elementos presentes en esa malla. Y R5 era parte de esa malla. ¿Sí? Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es más, ¿se podrá hallar acá el potencial? ¿Se podrá hallar acá el potencial o no? Este potencial. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí. Pues, Sí se puede, con esta malla, ¿cierto? Se puede hallar el potencial con esta malla. Bueno, igual, compruébalo si quieres. Compruébalo. Ya está. Continuamos. Continuamos, porque todavía falta un montón. Bueno, la potencia eléctrica, que habían varias ecuaciones, ¿no? Pero esta de aquí es una, B por I, es un potencial, es la potencia. Ok, ¿está? gracias. Ok, continuamos. A ver, veamos entonces la ley. ¿Qué nos dice la ley de Joule? Dice, cuando una carga circula a lo largo de un conductor entre cuyos extremos existe una diferencia de potencial, este va a realizar un trabajo. Y este trabajo generalmente se convierte en calor. Bueno, este es un foco que hace mucho tiempo que ya no se utiliza, ¿no? Que lo teníamos en la casa.
que iluminaba obviamente nuestras casas, pero tú imagínate que este se quemaba al instante. Tú no podías ir y tocarlo, ¿no? Sacarlo directamente y cambiarlo, porque cuando lo tocabas, esto, la verdad es que quemaba bastante. Pero ya no pasa lo mismo con los nuevos focos que utilizamos, ¿no? Estos focos se malogran o lo apagan y quieres cambiarlo, puedes tocarlo directamente y no se calientan. Bueno, tiene otro tipo de dispositivo que no implica este sistema. Donde aquí la verdad es que había una resistencia o un material que podía calentarse y generar justamente esa luz que luego iluminaba nuestras casas. Bueno, eso es lo que nos dice aquí, que la diferencia de potencial que puede ocurrir en una resistencia genera un trabajo y este generalmente se puede transformar en calor. ¿Ok? Entonces la potencia eléctrica es este valor, ¿sí? Y la energía disipada se puede obtener, o la energía disipada que es E, se puede determinar como la potencia por el tiempo determinado. Y esto se puede convertir en esta ecuación, B y T, nada más. Veamos, ¿qué cantidad de calor desprende en una hora una estufa eléctrica conectada a una tensión de 220 volts, absorbiendo una intensidad de 5 amperes? Ok, entonces de nuevo, imagínate que en realidad esto es una resistencia que va a generar calor, o un foco, imagínate que es, pasa una corriente de 5 amperes y el potencial entre A y B es igual a 220 volts. Te están pidiendo la energía, en realidad te están pidiendo la energía que, eh, que desprende en una hora. En una hora. Bueno, este, esta energía era determinado como el potencial por el tiempo, ¿no? Que en realidad era voltaje por intensidad por el tiempo. Pero recuerda que el potencial, o la potencia eléctrica, perdón, potencial no, potencia eléctrica, está determinado en watts, ¿sí o no? En watts. Y los watts en realidad son joules por segundo. Esa es la unidad del watts. Joules por segundo. No por minuto, no por hora. Watts es joules segundo. Entonces, si aquí me dan una hora, hay que pasarlo a segundos. ¿Ok? Potencial por tiempo, potencia, perdón, por tiempo, voltaje, potencia por intensidad por tiempo, reemplazando voltaje, 220 volts, intensidad, 5 amperes, tiempo, una hora. Pero esa hora lo tenemos que pasar a segundos. Y a segundos sería 3600 segundos. Una hora es igual a 3600 segundos. ¿Eso es correcto? Confírmeme. Una hora es igual a 60 minutos y cada minuto es igual a 60 segundos. O sea, 60 por 60. 6 por 6, 36, dos ceros. Correcto. Bueno, tú resuelves esa ecuación y te sale la energía que se genera. Se puede determinar en kilojoules, ¿ya? La energía que, forma de calor que desprende esa estufa. ¿Sí? Ya está. Pregunta.
Ok, 3960 kilojoules, perfecto. 3960 kilojoules. Bien, continuamos, ¿ya? Ahora, acá hay algunos aparatos, algunos dispositivos que nos sirven para poder medir algún valor, alguna propiedad como son la intensidad de voltaje, inclusive la resistencia también. Este, eh, eh, en un circuito o en esos dispositivos, no sé si, yo creo que alguien de ustedes ya trabaja en estas cuestiones. eh, Hay resistencias que te venden, hay dispositivos electrónicos donde puedes determinar qué voltaje es necesario que pase por ahí, ¿ya? Estos equipos pueden determinar entonces estas propiedades que nosotros vemos en estos circuitos. Por ejemplo, para determinar la corriente que pasa en un determinado punto, tenemos el amperímetro, que justamente te mide la cantidad de amperios que pasa en los puntos de análisis, ¿sí? También tenemos un voltímetro. De nuevo, puedes determinar entre dos puntos, qué voltaje es el que circula en esos dos puntos, un voltímetro, ¿sí? Son los más conocidos. Hay otro, perdón, hay otro dispositivo que es más completo, ¿no? Que te da justamente el voltaje, te da la intensidad. No recuerdo cuál es su nombre. No sé si alguien lo conoce. Es El uno larguito. multímetro. ¿Perdón? Multímetro, Multímetro, exacto. Multímetro. Ese me parece que hasta te da A ver, vamos a buscarlo ahorita. hasta temperatura también te pueden medir. Así ya ves. Entonces, por ejemplo, esos son dispositivos que tenemos a la mano para poder. Multímetro. El telurómetro también. Perdón, ¿el qué? El Telurómetro, telurómetro para la Telurómetro. resistencia. Ya, para mediciones también de pozos a tierra se utiliza. exacto, ¿no? Para determinar justamente esos parámetros. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Si nadie lo ha visto, o si alguien no lo ha visto, vamos a presentar. Ahí está. Un ejemplo de un multímetro. Y aquí están todos los parámetros que te miden, ¿no? Te mide amperaje, por aquí, amperaje, te mide voltaje. Me parece que tiene que ser en corriente continua, ¿no? O también se podrá medir corriente alterna. Eso no lo tengo claro. También mide Bien, corriente alterna, profesor. Al Ah, lado derecho se ve la B con una ñ, o el signo de la ñ, y ahí mide la corriente alterna. Y ajá, arriba la B con el signo de continuidad, el guión, el signo de corriente continua. continua. Ok. A ¿no? Ese Este. es alterno. ¿Y cuál más? ¿Dónde está? Arriba está continuo. A Ese es corriente continua. Ajá. Bueno, también Lo te mide. demás son ohmiaje, sí, esa es la resistencia, los ohmios. Resistencia. Perfecto. Me Y parece abajo que. también el amperaje. Ujú. Pero estos equipos hay que saberlos usar, ¿no? Porque yo recuerdo Sí, que un sí. compañero que conectó mal los cables, puntos. lo investigo. Exacto. No sé si lo quemó, cuál será el término que se utiliza, pero pues tuvo que pagarlo. Sí, Porque lo cruzan. no, exacto, no siguió las indicaciones del profesor. Entonces, este es un equipo bueno, ¿no? Para determinar esos parámetros, pero hay que saberlos usar. En esa marca no recomiendo mucho porque se Ajá, descalibra muy rápido. Puedes usarlo Sí, para 6 pues. meses hasta un año, porque ya. calibrarlo te sale muchísimo más caro, ¿no? Una calibración está más o menos como 250, 300 soles en la uni. Ya, ¿y esto cuánto estará de precio? Ese de Ese 70 Cari, soles debe estar. no, Ah, hasta 45 lo puedes conseguir en Paruro.
Ok. Ah, en Lima sí, en Perú sí 45, pero acá en Hasta Piura 70 45. soles. Con temperatura también viene. Bueno, sí, para los que no son de Lima, aquí hay un sitio donde venden de todo, ¿no? Que es Paruro. Venden de todos los dispositivos que quieras Lo que es adquirir. electrónico, todo lo que es eléctrico, electrónico. Exacto, exacto. Circuitos, resistencias. Sí, sí. Por ejemplo, en un tiempo estaba de moda utilizar, no sé si alguien, estos placas, no sé si llaman placas madre, pero son estas placas chiquitas, Arduinos. ¿Alguien ha utilizado algún Arduino aquí? No, sí, sí, se programa. Exacto, para programar, ¿no? Y ahora se está usando bastante para la enseñanza, por ejemplo, de estudiantes de primaria, secundaria, para que puedan armar, no sé, un Está para la carrito. robótica. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, encuentras un montón de estas cosas que se necesitan, ya que hay tutoriales en YouTube donde puedas este, aprender a manejar esas cuestiones. Es en Lima, Nerio. Abancay me parece, ¿no? ¿Para Abancay? Nicolás de Piérola con Claro, mismo Perú cuando creo que Perú está Ale- atrás de la bancaña. Atrás del la centro altura comercial Hueco. de Parque Universitario del Hueco, Ah, como que se va con por ahí dirección atrás, para sí, la sí. Victoria, Exacto, exacto. una seis Uy, ahí Como sí. cuadras. yendo por ahí Capón. Exacto. Ajá, por ahí, Entonces, por ahí. no sé si en otros países tendrán esos lugares, pero hay que agradecer que tenemos esos lugares donde podemos encontrar a buenos precios estos dispositivos, ¿no? Bien, pero vamos a continuar con la sección porque nos estamos yendo a otro tema. Ya está. Ahora sí vamos a estudiar circuitos CRC, que lo vamos a ver un circuito así de simple, ¿ya? Para no complicarnos. Fíjate este circuito. Este circuito de aquí presenta un capacitor, pero además también presenta una resistencia, ¿ok? Pero estos capacitores y esta resistencia se van a determinar con el paso de esta llave, vamos a decir, ¿sí? Donde puede estar conectado al punto A para que la malla sea todo esto, y luego irse al punto B para que la malla solo sea este pequeño de aquí. Aplicando las leyes de Kirchhoff vamos a poder hallar algunos parámetros aquí. Entonces, vamos a leer aquí. El hecho de colocar este capacitor al circuito inicial de resistencia producirá cambios temporales en los voltajes y las corrientes eléctricas. Es decir, que cuando nosotros colocamos un capacitor en un sistema, en una malla de resistencias, lo que van a variar es los voltajes y las corrientes. Se le llama circuito RC a un circuito que contiene una combinación en serie de un resistor y un capacitor. Claro, está en serie, fíjate, está en serie. Eh, entonces, bueno, aquí solo describe lo que estamos observando aquí, ¿no? Que aquí hay un switch, aquí dice que es un switch, que puede estar conectado al punto A o al punto B. Vamos a ver entonces las ecuaciones que se obtienen cuando el switch está en el punto A y cuando el switch esté en el punto B. Por ejemplo, si conectamos el switch al punto A, la malla que vamos a observar es este de aquí. Quiere decir que esta rama de aquí no existe para esta malla, para el estudio de esta malla. ¿Ok? Entonces, si realizamos eh, la segunda ley de Kirchhoff, recuerda que aquí, mira, la corriente va en sentido horario, ¿cierto? Porque hay un solo voltaje, ese debería ser el sentido. Según la segunda ley de Kirchhoff, vamos a sumar todos los potenciales que se encuentran en la malla. Por ejemplo, potencial del- de la batería, vamos a decir, es positivo porque está en dirección de la corriente, y la corriente y la resistencia como la capacitancia van a ser negativos.
¿cierto? Porque aquí se va a acumular o no se va a acumular corriente. Sí, se va a acumular corriente. Carga, se va a acumular carga. Y aquí va a pasar una resistencia o una corriente también. ¿Sí? Van a haber voltajes entonces de caída para esos dos puntos. Entonces, reemplazando la ecuación del voltaje, recordemos entonces la ecuación del voltaje, que era una relación entre la carga, ¿sí? La relación de carga sobre capacitancia, porque recuerden que capacitancia era igual a carga sobre voltaje, ¿sí o no? Entonces, reemplazando, el voltaje en C va a ser carga sobre capacitancia, negativo. Eh, el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia ya no lo podemos determinar como R por I. ¿Por qué no lo podemos determinar como R por I? Porque aquí mismo dice que hay un cambio en la corriente. ¿Ok? Hay un cambio en la corriente. Como hay un cambio en la corriente, la intensidad que pasa por la resistencia, ¿sí? No va a ser no va a ser un valor eh, con el que estábamos hallando, R por I, sino que va a haber una variación que va a depender de la carga que pase en un tiempo determinado. ¿Ok? De la carga que pase en un tiempo determinado. Y esta ecuación también ya lo hemos visto. Recuerden que la intensidad de corriente era justamente la carga por el tiempo determinado en el que pasa. Eso lo hemos visto en las primeras diapositivas. Revísenlo, por favor. Pero si quieres determinar un diferencial de corriente, va a ser diferencial de esa carga sobre diferencial del tiempo. Entonces, por eso se coloca de esta forma, dQ sobre dt. Bien, esta es una ecuación diferencial. Si solucionamos esta ecuación diferencial, obtenemos esta ecuación. Obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Obtenemos esta ecuación. Ya está. O a su vez, si lo dividimos entre la resistencia, ¿ok? Si lo dividimos entre la resistencia, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Ok. Entonces tenemos resolviendo esta ecuación, tenemos la carga que va a ser igual al potencial bueno, al potencial mismo, o al potencial de la batería, multiplicado por la capacitancia, y todo eso multiplicado por 1 menos, 1 menos E, este, bueno, acá elevado a la menos T por RC, para un tiempo determinado, ¿no? Y la ecuación que conlleva a a ese sistema, sería este de aquí, ¿ok? Y de la misma forma podemos obtener la corriente, podemos obtener la corriente, que va a ser igual a el potencial de la batería sobre R por E a la menos T sobre RC. Al producto RC también se le puede escribir como este símbolo o esta letra griega, que me parece tiene el nombre de tau. ¿Ok? También se puede escribir aquí ese valor, que en realidad es la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones para cuando se dé este sistema con el switch en el punto A. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto lo vamos a dejar para mañana, ¿ya? ¿Qué pasa cuando colocamos el switch para el punto B? Eso lo vamos a dejar mañana. Igual, también podemos analizar de la misma forma. Este, a ver, ¿qué hora tenemos? Nos queda un minuto. Mm, ah, ah, Vamos a aplicarlo, ¿ya? Sí, vamos a aplicarlo.
A ver, ejemplo. Utilizando estas ecuaciones entonces. Un capacitor sin carga y un resistor se conectan en serie a una batería. Bueno, es el mismo, ¿no? Como se muestra en la imagen, donde el potencial es 12 voltios. Esto es 12 voltios. La capacitancia es 5 microfarad. La resistencia es 80, debe ser, ¿no? 8 por 10 dice. 80. A ver un ratito. Ya. Entonces tienes esos valores y dice que el interruptor se coloca en el punto A. Con eso te piden encontrar la constante, encuentre la constante de tiempo del circuito. Constante de tiempo del circuito. Me parece que me piden el tau. La carga máxima en el capacitor, te piden la carga. La corriente máxima en el circuito y, y la carga y la corriente como funciones del tiempo. La carga y la corriente como, bueno, las ecuaciones, ¿no? De carga y corriente en función del tiempo. Bueno, primero tenemos que hallar la carga y la intensidad en función del tiempo. Para eso utilizamos estas dos ecuaciones. Entonces vamos a moverlo. A ver, un ratito. Sí, ya nos vamos, no se preocupen. Ahorita nos vamos. Vamos a ver. Aquí. Voy a colocarlo. Ok. El valor de E. El valor, si tienes una calculadora científica, ahí hay un valor de E. Tienes que calcularlo con eso. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de E? No lo recuerdo. Hay que buscarlo, ¿ya? Pero con la calculadora científica tiene ahí para poder aplicar el valor de E. Es más, aquí lo puedo determinar, a ver. E a la 1. Ahí está. 2,71828. Ese es el valor de E. 2,7128. A ver, directamente, la carga en función del tiempo es igual a el potencial, que es 12 volts, por la capacitancia, que es 5 por 10 a la menos 6 Faraday, y esto multiplicado por 1 menos E a un tiempo t, que no sabemos, por RC. Eso lo voy a colocar directamente, ¿ya? A ver, la constante de tiempo del circuito. Que aparece en el componente tiene una unidad de tiempo, se le denomina constante capacitiva. Me parece que me están pidiendo ese valor en la primera parte, que es el valor de RC. El valor de R por C lo vamos a determinar como 5 por 80 entre 1.000.000, ¿no? Bueno, 5 por 80 entre 1.000.000. Vamos a colocarlo así nada más. 5 por 80, 400, o 0,4 por 10 a la menos 3. Ahí está. Ese sería el valor de la constante en el tiempo t. Bueno, el tau entonces es igual a RC y ese valor me sale 0,4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 0,4 por 10 a la menos 3. Eso debería salirte en unidades de segundo a la menos 1. Perdón, en unidades de segundo.
¿sí? Eh, la carga máxima. ¿Cuánto sería la carga máxima? ¿Cuánto sería la carga máxima? Eso lo puedes obtener de la misma ecuación, ¿ah? Pregunta, a ver, fíjense por favor, ya para retirarnos. Aquí, en esta ecuación, ¿cuándo esta carga se hace máxima? ¿Quién me dice? ¿Cuándo esta carga se hace máxima? Solo fíjense en la ecuación. ¿Cuándo la carga? Aquí, o si no aquí, mira. ¿Cuándo la carga se hace máxima? Cuando la carga se hace máxima. Bueno, fíjate aquí. Fíjate aquí. ¿Cuándo la carga se hace máxima? Cuando llega a este punto, ¿no? Fíjate, dice que aquí la carga varía en esta forma y tiene un máximo. Y ese máximo es S. ¿Cuándo se hace máximo esto? Cuando este valor, todo esto, ¿cuándo se hace? Cero. Cuando todo este valor se hace cero. ¿Ok? Ahí la carga aquí es el máximo. ¿Por qué? Porque 1 menos un valor siempre va a ser, imagínate que todo esto vale 0,5. 1 menos 0,5, 0,5. Y 0,5 por S es un valor, ¿no? Menor a S. Pero si este valdría 0, entonces aquí solo sería S por 1. Con lo cual sería el máximo valor. ¿Ok? Eh, igual aquí, cuando la intensidad se hace máximo, ¿cuándo sería máximo aquí? Cuando este valor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tendría que ser? Recuerda que está a la menos t. O sea, aquí es 1 sobre e a la t sobre rc. Cuando esto valga 1. Uno. Cuando esto valga 1, entonces la intensidad se convierte en e sobre r. Y acá está la ecuación, mira. Acá está el máximo de la intensidad. E sobre r. Inclusive te podrían preguntar, ¿cuál es el tiempo necesario para que la corriente sea máxima? ¿Cuánto sería el tiempo necesario para que la corriente sea máxima? Bueno, determinas que esto tiene que ser igual a 1, resuelves el valor de R, el valor de C para hallar el tiempo necesario y entonces hallar la ecuación. ¿Sí? Ya está. Bien, entonces simplemente era aplicar eso, entonces hallas que la carga es la multiplicación del voltaje por la capacitancia y esa sería la carga máxima. Y la intensidad máxima es potencial sobre la resistencia. ¿Ok? Bien, señores. Mañana vamos a continuar con este último punto, que solo es eso, ¿sí? Realizamos ejercicios y, y bueno, si hay algún grupo que no haya presentado el primer avance y quiera alguna retroalimentación, me lo comenta mañana y lo hacemos. ¿Ok? Bien, señores, nos vemos entonces mañana. Por la mañana, ¿ah? Por si acaso. A las 11, ¿no, profe? A las 11, sí, a las 11. Ok, señores, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos más tarde, mañana. Cuídense. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Noches. Buenas noches con todos. Chao, chao.